Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto me da verlos, qué gusto me da poder saludarlos. Igual le doy muchas gracias a Dios por concedernos un domingo más en el cual podamos venir a adorarlo, a alabarle, a cantarle y disfrutar de su presencia y al mismo tiempo ahora pues disfrutar de su palabra, aprender cada día más lo que el Señor tiene para nosotros. En la palabra de Dios encontramos que el Señor tiene o espera, tiene ciertas expectativas de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosas que debemos vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo. También escribió a los Efesios que Dios espera que maduremos hasta llegar a ser como Cristo. Y a la iglesia de Filipos, Pablo les recordó que Dios no solo espera nuestro crecimiento y madurez, sino que Él mismo dirige ese crecimiento y Él mismo completará. Lo dice de la siguiente forma: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces podríamos resumir que en estos tres pasajes, en estos tres versículos, en diferentes cartas, Dios manifiesta la expectativa que tiene de nosotros. En primer lugar, vivir de una manera digna, agradándole a Él en todo. Es clara el versículo. En segundo lugar, dice que espera que nosotros maduremos hasta que nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo. Y luego el punto número 3 es que Dios mismo es quien por medio de su Espíritu Santo nos va moldeando cuando tenemos una disposición y una actitud de cumplir sus expectativas. Entonces, esto implica una gran responsabilidad de nuestra parte. Significa que una vez que escuchamos la palabra de Dios, pues ahora tenemos la responsabilidad de ponerla por obra, de ver de qué manera esa palabra impacta nuestras vidas y es transformada. Por ejemplo, la semana pasada el pastor Hiram nos compartió una enseñanza sobre la deslealtad y la traición. Muy buena, por cierto, muy buena. Ante una enseñanza como esta, nuestra respuesta debe ser pasada por el filtro de la palabra de Dios, para ver cómo es que estamos nosotros. Siempre deberíamos de preguntarnos, cada que escuchamos una enseñanza de esta, es preguntarnos cómo estamos nosotros ante esta palabra que el Señor nos está dando. Ahora, el problema es que muchas veces nos justificamos pensando que estamos libres de cometer una traición tan vergonzosa como la de Judas, ¿no? O sea, la traición de Judas, la deslealtad de Judas, pues es de un grado altísimo. Y cuando nos comparamos contra esa traición, pues muy probablemente la gran mayoría de nosotros no hemos caído en algo así tan grave. Pero justificarnos de esta manera tan ligera, pues hace que corramos el riesgo de no darnos cuenta que hay otras formas más sutiles de deslealtad y de traición. Y estas formas sutiles pueden estar presentes en nuestra vida. Y ahí es en donde nos corresponde a cada uno de nosotros empezar a filtrar nuestra actitud, nuestra vida por medio de la palabra. ¿Qué otras formas sutiles hay? Bueno, el pastor Hiram las mencionó, como por ejemplo el abuso de confianza, la hipocresía, manipulación emocional, mentiras piadosas o incluso usar la verdad para herir a alguien. Bueno, cuando ya empezamos a bajar la definición de deslealtad y de traición a este nivel, bueno, pues se abren más las posibilidades de tal manera que entonces es probable que en alguna de esas ocasiones nosotros podamos caer también en esto. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hicimos con lo que aprendimos la semana pasada? ¿Qué hicimos? ¿Lo dejamos guardado o realmente lo pusimos en práctica? Bueno, pues hoy el Señor tiene preparada para nosotros
un mensaje igualmente desafiante. El título del mensaje de hoy es Humildad en acción. Y sí, la humildad no es pasiva. Podríamos pensar que la humildad es un acto de sometimiento, de estar en una situación muy pasiva, esperando, con la cabeza agachada, sintiéndonos mal probablemente, pero no. La humildad es acciones. La humildad puede ser transformada en acciones. Bueno, para comenzar vamos a leer un texto que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Para los que siguen la lectura, yo uso la versión Nueva Biblia de las Américas. Esta lectura nos dará dirección para el mensaje del día de hoy. Pero antes de leer, este texto, yo quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que en casa después lean esta carta del apóstol Pablo, que realmente es una carta pequeña, son cuatro capítulos, pero es muy interesante todo lo que esta carta nos puede enseñar. Y quiero compartirles solamente algunos aspectos de la carta como para invitarlos a que la lean. Bueno, en primer lugar, Pablo escribió esta carta desde la prisión, probablemente desde Roma. Ya nos podemos ir dando cuenta la condición en la que estaba Pablo cuando escribió esta carta y entonces poder comparar el tono en el que Pablo escribe la carta comparada con la condición en la que él estaba preso. A diferencia de otras cartas paulinas, no contiene una corrección fuerte de herejías o de pecados graves. En muchas otras cartas escuchamos a Pablo dando corrección fuerte, dura, severa. En esta carta no. Tiene un tono personal, afectuoso, pastoral e inclusive paternal, amorosa. Podemos encontrar la versión amorosa de Pablo en esta carta. Es una carta con mucho contenido motivacional, diseñada para animar a los creyentes y fortalecer, fíjese muy bien, su actitud ante la vida cristiana. Le dejo este dato solamente para invitarlo a que la lea. Y le voy a leer unos 3 pasajes del tono de la carta de Filipenses. Dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Así se refiere Pablo. Les dice a los filipenses: los tengo en mi corazón. Luego dice: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Les inyecta ánimo a ellos. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. O, fíjense esta frase que les dice: porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en el cielo. Y finalmente dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Así se refiere el apóstol Pablo a esta iglesia. Así que con esta misma disposición abramos nuestro corazón para recibir este mensaje sobre cómo vivir la humildad, no solo como un ideal, sino como una acción concreta en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 5, fíjese, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay 2 palabras claves en este texto que acabamos de leer. Una de ellas es, por supuesto, humildad, se humilló. Pero antes de entrar a analizar esta palabra que tiene que ver con que es humildad, humillarse,
Quisiera que pusiéramos atención en una palabra que está muy al principio del texto, de hecho en el primer versículo que leímos, cuando dice, haya pues en ustedes esta actitud. Es una actitud la humildad. ¿Qué es una actitud? Actitud, la palabra que se traduce al español como actitud en su idioma original, significa una disposición mental, una forma de pensar y de sentir que guía las acciones. Es decir, algo que pensamos, algo que está muy interiormente, muy en nuestro interior, pero finalmente eso que pensamos tiene cierto poder que nos lleva a nosotros a actuar. Si pienso de esa forma, lo creo de esa forma y entonces actúo. El diccionario del original, de la palabra original, dice que es ejercitar la mente. Para tener una actitud dice que hay que ejercitar la mente. Entonces estamos viendo que se necesita accionarla, se necesita poner acciones. Dice que es estar dispuesto mentalmente y habla mucho de la mente. También dice que es interesarse uno mismo en hacer aquello. La palabra griega se refiere no solo a un pensamiento, sino a una disposición interior que determina cómo actuamos. Nuevamente, acción. Nuevamente, ¿cómo es que actuamos? Todos los días nosotros actuamos de una manera, de cierta forma. Y muchas veces ni siquiera nos fijamos en cómo es nuestro actuar. Esto nos invita a que pongamos atención en nuestro actuar. Pero saber el significado de esta palabra nos ayuda a entender que no basta con hacer cosas buenas. Ni siquiera basta con tener acciones buenas si están motivadas por una actitud incorrecta. De hecho, Jesús enseñó al respecto. En Lucas capítulo 18, el versículo 9, la versión Nueva Biblia de las Américas dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Vean la actitud. Despreciaban. Ellos se consideraban justos, pero despreciaban a los demás. Versículo 10. Y empieza la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Acciones buenas, a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Se refería a uno que estaba ahí al lado de él. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que o sea, el recaudador de impuestos, les digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no, es decir, el fariseo no. Porque todo lo que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Vean cómo es muy diferente el que nosotros nos humillemos a que sea Dios quien nos humilla. Y ahora tenemos aquí a uno que se consideraba justo, que tenía de sí mismo una opinión muy alta, tenía de sí mismo una opinión de que era justo, de que hacía muy buenas acciones, y en verdad las hacía. El tema aquí es que las acciones en sí mismas no son suficientes. La acción buena, ¿cuáles eran las acciones buenas de este hombre? Oraba, vaya si es una buena acción, orar. Estaba orando en ese momento, de hecho. Ayunaba, daba sus diezmos, es más, tenía una conducta moral intachable. Pero, hay un pero, con orgullo y desprecio hacia otros. Aquí vemos la actitud.
¿Qué es lo que movía a aquel hombre a hacer estas buenas acciones? Pues no una actitud correcta, era de hecho una actitud incorrecta. Y me encanta cuando leo el versículo con el que iniciamos: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Nos habla de lo que está adentro, de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos estas buenas obras? ¿Por qué? Los pensamientos, fíjense lo que dice la psicología acerca de este tema. La psicología dice que los pensamientos generan creencias, las creencias moldean actitudes y las actitudes dirigen comportamientos. Los pensamientos son aquellas ideas que se forman en tu mente, sean ideas propias o sean ideas de otros, pero finalmente están ahí esas ideas, ¿no? Esos pensamientos. Entonces, si un pensamiento genera una creencia, estos pensamientos repetidos o interiorizados ya no son cuestionables. Por eso lo creo ahora. Ya no cuestiono si es bueno o es malo, ahora creo eso. Ese pensamiento ahora lo cree, y entonces eso genera actitudes, es decir, disposiciones emocionales y mentales hacia las personas, cosas o situaciones. Entonces se genera después conductas, acciones visibles que nacen del interior. Ahora, esto dice la psicología, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Mucho antes que la psicología descubriera esto. La Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Habla de nuestros pensamientos, habla de los pensamientos que están ahí, de las ideas que tenemos, de las ideas que ya sean nuestras o sean de otros, pero que finalmente están ahí y que luego las creemos, y luego nos hace que tengamos actitudes, y esas actitudes nos hace que tengamos ¿qué? Acciones. Pero la Biblia habla acerca de tener esa renovación de nuestra mente. Y también dice la Biblia en Proverbios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, que esos pensamientos, que esas creencias se generan actitudes internamente en el corazón. Entonces por eso tenemos a este fariseo, que él creía, porque tenía en sus pensamientos ideas de que él era justo por lo que la religión le había dicho, y entonces empieza a generar acciones que aparentemente son buenas, pero con muy malas intenciones, con una muy mala actitud. Y esto nos invita a nosotros a que evaluemos cuáles son nuestros motivadores, qué es lo que genera la actitud que hay en mí. Quise detenerme a evaluar esta palabra porque nos ayuda mucho a entender lo que sigue con respecto a la actitud humilde de Cristo y la actitud humilde que espera de nosotros. La humildad tiene diversas caras y Jesús es su máximo exponente. Por ejemplo, a este texto que yo acabo de leer de Filipenses 2:58, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante. Él se hizo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo le puse por título a este texto que acabo de leer: la humildad desde el poder. ¿Se imagina esto? La humildad desde el poder. Porque tenemos aquí que describe que él, siendo Dios, ¿se puede imaginar el poder? El todopoderoso siendo humilde. Hay veces que no logramos comprender esto, porque el poderoso por lo regular, el poderoso tiende a servirse de los demás. Todas las personas que de alguna forma estamos en alguna condición de poder, ya sea por el trabajo, por el ministerio, en la casa, los padres tienen una situación de poder, los jefes en la oficina,
en las empresas, los pastores, en las iglesias, hay cierto poder de influencia. Bueno, hay una tentación siempre muy grande de servirse de los demás. Y Jesús nos enseña que esa no es la actitud que debemos de tener. La humildad tiene un mayor valor cuando proviene de alguien en una posición de poder. Tiene un valor mayor. Cuando viene de una persona que tiene poder, que tiene autoridad o que tiene privilegios, que cuando viene de alguien que ya está por sí mismo en una condición humillante. No necesita esforzarse una persona que ya está en una humildad por alguna situación que esté viviendo. En sí mismo no puede levantar la cabeza, en sí mismo no puede ver a los ojos de las personas por su vergüenza o por su dolor o por lo que esté viviendo. Pero cuando la actitud de humildad viene de alguien que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene privilegios, como es el caso de Jesús, entonces esa humildad tiene un gran impacto. Un gran impacto. Cuando un jefe limpia junto a sus empleados el mostrador de donde trabaja, cuando un jefe hace la tarea junto con sus empleados, todo aquello que tiene que hacer y se involucra, tiene un gran poder. Cuando un padre sirve a sus hijos, su actitud es de humildad. Impacta más que si lo hiciera alguien que no tiene autoridad. Porque un padre tiene autoridad, tiene cierto poder. Pero cuando sirve a su esposa, cuando sirve a sus hijos, cuando sirve a sus padres, eso toma un valor mucho, mucho mayor. Muchos cristianos tienen alguna forma o tenemos alguna forma de influencia, liderazgo o privilegio, ya sea económico, intelectual o espiritual. Eso nos pone en una posición, por ser cristianos, de tener una actitud humilde, de que, como se dice en el mundo, que no se nos suba. Cuando deciden adoptar estas personas una actitud humilde, sirviendo, escuchando, perdonando, no buscando el primer lugar, reflejan el corazón de Cristo de una manera extraordinaria. Cuando una persona desde la posición de poder es humilde, refleja a Cristo, porque Él, siendo Dios, no escatimó serlo, sino que Él mismo se despojó, dice. Ahora, tendemos a encasillar casi siempre el tema de la humildad en pasividad, pero no, son actos, son acciones, específicamente actos de servicio. La cara más conocida de la humildad en la Biblia es justamente el servicio al prójimo. Miren, la madre de Jacobo y Juan pidió al Señor que sus hijos se sentaran junto a él cuando él estuviera en su reino. ¿Usted recuerda este pasaje? Le dijo: Señor, Señor, cuando estés en tu reino, que mis hijos se sienten uno de un lado y el otro del otro lado. ¿Qué actitud es esta, hermanos? ¿Qué actitud es esta de esta mujer o de estos hijos que probablemente ellos le dijeron: consíguenos un lugar especial? Consíguenos un lugar especial en la mesa del Señor. Pues una actitud de querer estar con el jefe, de querer buscar su favor, de querer quizá buscar reconocimiento de los demás porque me junto con el jefe. Esa es una actitud que está ahí. Mateo, y la respuesta de Jesús que les da está en Mateo capítulo 20, el 25, porque además los otros 10 se enojaron cuando escucharon a la mamá de Jacobo y de Juan pedir ese privilegio. Se enojaron. ¿Por qué se enojarían? ¿No será que ellos también querían ese lugar? Se enojaron, dice la Biblia. Y miren lo que responde Jesús en Mateo capítulo 20, en el versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles, es decir, los que están en poder, se enseñorean de ellos, y que los grandes, o sea, los que están en poder, los grandes, ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así
entre ustedes, sino que entre ustedes, el que ustedes quiera llegar a ser grande, y les pone, si quiere llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La lección de Jesús con respecto al servicio. Ahora, esta es una lección que el Señor les dio, les enseñó. Digamos que les puso la teoría. Pero Jesús nunca se queda solamente en darnos la teoría. Jesús siempre va más allá. Desde su posición de poder, es capaz no solo de enseñar, sino de mostrar lo que enseña. Y entonces tenemos que el mismo Juan, aquel que pidió un lugar especial para Jesús, en su evangelio después describe una escena en donde Jesús mismo puso el ejemplo. Juan capítulo 13. Y es el pasaje que todos conocemos, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, de a Dios volvía. Este versículo es muy importante, hermanos, antes de entrar a la descripción de lo que sigue. Porque lo que está diciendo es que Jesús sabía quién era. Lo que iba a hacer no le quitaba ningún grado de autoridad, no le quitaba ningún grado de poder, nada, absolutamente nada. Él sabía quién era. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó. Acción. Inmediatamente puso en acción, antes de identificarse quién era él y que podría hacer él cualquier cosa sin perder ningún grado de autoridad, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Humildad en acción. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, mostrando lo que había enseñado en la teoría, ahora diciéndoles cómo es esto. Y si vamos al versículo 12, un poco más adelante, ahí en Juan 13, dice: entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Él sabía quién era. No perdía ningún grado de poder ni de autoridad. Lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavar los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Este es el Dios Todopoderoso. No solamente enseñando teoría, sino poniéndolo en práctica. Miren, hermanos, lavar los pies es humillación en acción. No solo en nuestros tiempos, sino que en los tiempos de Jesús. Bueno, creo que en nuestros tiempos esto ya ni siquiera es algo que podamos ver. Pero en los tiempos de Jesús, eso era muy significativo. Que usara esta figura de lavar los pies para enseñarles a los maestros era algo muy poderoso. La cultura judía en los tiempos de Jesús era una costumbre ofrecer agua, una vasija de agua. Cuando llegaba alguien a visitarlos, pues todo el mundo andaba en sandalias. Además de venir cansados, tenían sus pies sucios. Las sandalias, no había calles pavimentadas, no había pasto por donde caminar. Caminaban por las calles empedradas, por las calles con tierra por todos lados. Entonces era una tensión,
ofrecerle a quien llegaba a la casa agua para que se lavara los pies. Ofrecerla. Quienes tenían una posición más importante, tenían dinero o algo, tenían esclavos, bueno, ponían a un esclavo a que les lavara los pies. Pero nunca el dueño de la casa. Lavar los pies era para los esclavos, era para los siervos. Eso nunca se veía. Los discípulos no esperaban nunca, cuando llegaban a una casa, no esperaba que el dueño de la casa les lavara los pies. Era imposible verlo. Sin embargo, Jesús lo hizo, rompiendo todo tipo de paradigmas, rompiendo todo tipo de creencias, rompiendo todo tipo de estructuras mentales, de pensamientos que se arraigan y que luego generan actitudes y que luego generan ¿qué? Acciones en nuestra vida. Nunca el dueño de la casa. ¿Cómo es que nosotros entonces en nuestros tiempos lavamos los pies de nuestro prójimo? ¿Cómo? ¿Se lo ha preguntado acaso? Es como, porque si el maestro enseñó esto es para que nosotros lo hagamos. ¿Qué sentido tendría entonces que lo tuviéramos toda nuestra Biblia todavía como algo histórico, como algo cultural, como algo que está ahí y lo leemos y pues, qué padre, ¿no? No, está ahí porque el Señor demanda de nosotros que también lavemos los pies del prójimo. No vamos a poner unas charolas aquí para empezar a lavar los pies de todos. Ya no es una costumbre de nuestros tiempos. No necesitamos hacer eso, porque hay muchas otras formas en las cuales nosotros podemos lavar los pies de nuestro prójimo. Muchas. La madre que lava la ropa de su familia, aunque no se lo reconozcan y menos se lo agradezcan, lava los pies de su familia. Madre, ¿alguna vez has pensado en que tu actitud, tu acción de lavar la ropa de tus hijos, de tu esposa, de planchárselos, de hacerle de comer y que nunca haya un gracias? No importa. Que nunca haya un reconocimiento porque se estima que eso es lo que tiene que hacer. No importa. Dios lo ve. Dios sabe. Porque si lo que te mueve es justamente la intención de servirlos, de atenderlos, de que vayan bien vestidos, bien comidos a su trabajo, a su escuela, Dios sí lo ve. Dios sí lo sabe. Pero aprovechemos el mensaje para ser agradecidos todos los que recibimos ese lavado de pies. El hijo que atiende a sus padres ancianos aunque ellos no lo soliciten, que está al pendiente, que va y lo ve, que le da una llamada, que le lleva un presente, que está ahí. Eso es también lavarle los pies. El jefe que pregunta por la situación familiar a sus empleados, el jefe que se preocupa más allá de que si llegó temprano, más allá de que si cumplió con su labor, más allá de todo a eso que es una responsabilidad del empleado, el saber cómo está, el ver si el hijo que estaba enfermo finalmente se recuperó. Eso también es un acto de servicio. Ocuparnos, preguntar cómo está. El vecino que va a visitar a su vecino enfermo y le lleva un plato de comida aunque no lo necesite. Aunque no sea necesario, o sea, no es que lo necesite, pero quiero ver cómo está, me quiero preocupar, quiero saber cómo está, quiero que vea. El cristiano que sirve en su iglesia sin recibir recompensa ni reconocimiento, hay muchos, hermanos, hay muchos que usted ni siquiera ve aquí, que sirven. Hay una hermana tan linda que todos los domingos, todos, me trae una bolsita de galletas. Todos. Usted ni la conoce. Y está bien que ni la conozca. Se preocupa si desayuné. Piensa en mí. Es un acto de servicio. Es un acto de humildad. Es un acto de servicio a Dios. Me bendice eso, saber que alguien pensó en mí. Gracias, hermana, por cierto. Porque hay veces que
Como ya cada domingo me lo da, hay veces que ya lo tomo como si fuera, pues hermana, ¿qué pasó con las galletas? Gracias, hermana, muchas gracias. El conductor que se detiene a ayudar a quien se le quedó el coche sin batería. O sea, tan fríos que nos hacemos luego que ya no nos interesa cómo va pasando la cosa. ¿Qué otras formas de lavar los pies al prójimo hay, hermanos? ¿Se puede imaginar? Pues ahora, con esto que le acabo de decir, estoy seguro que usted cada día va a buscar, va a encontrar alguna forma de lavarle los pies al prójimo. Sea a los más cercanos o sea a aquellos que quiere bendecir aunque no estén cerca de usted. Pero siempre tenemos la oportunidad de lavar los pies de los hermanos. Siempre lo asociamos con servicio, está bien, es servicio, pero hay muchas otras formas de tener humildad. La humildad se muestra también con compasión a aquellos que están necesitados. Marcos capítulo 1, el versículo 40, vea lo que dice. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús sanando a un leproso. Es un acto, ¿cómo puede ver usted el acto de humildad de Jesús sanando a este leproso? No está a simple vista, la verdad. No está a simple vista, pero compasión. Dice el versículo 42 que Jesús fue movido a compasión. En la cultura hebrea, compasión significa literalmente algo que viene de las entrañas, de adentro. Algo es un mover, el mover por querer ayudar a alguien, por querer ayudarle a salir de la miseria o a salir de una condición tan difícil. Compasión es una profunda emoción de ternura y misericordia que nace desde lo más íntimo del ser y que impulsa a actuar para aliviar el sufrimiento del otro. Ahora, ¿cómo mostró Jesús su compasión? ¿Sanándolo? Le pregunto, ¿sanándolo? ¿Así mostró Jesús su compasión? No. No fue sanándolo, aunque sí lo sanó. O sea, sí lo sanó. Y yo observo, más allá de verlo sanado, Jesús mostró su compasión extendiendo la mano, tocándolo y diciéndole: quiero. Extendiendo su mano, tocándolo y diciéndole: quiero. Un leproso era rechazado. No podía estar en donde estaban las demás personas. Tenía que estar aislado. ¿Se imagina lo que es el rechazo para un hombre? Marginado, en ocasiones hasta humillado por los demás. Salte de aquí, leproso. No vengas aquí, leproso. Vamos, este no es tu lugar, leproso. En la cultura hebrea en aquellos tiempos el leproso era impuro. Jesús no solo sintió pena por el leproso, fue movido internamente hasta el punto de romper normas sociales y religiosas. Hasta el punto de romper estructuras mentales, otra vez paradigmas, otra vez formas de pensar rigurosas, estrictas, que juzgan. Jesús extendió su mano, le mostró interés. ¿Cuán importante es esto? Que las personas se den cuenta que les muestro interés, que me importa. Le mostró interés, le contestó con las mismas palabras con las que el leproso le habló. ¿Qué le dijo el leproso? Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús
con todo su poder, podría haber en ese momento simplemente sé sano, como lo dijo con muchas otras personas. Sé sano, ¿sí o no? Lo dijo muchas veces. Esta vez no. Esta vez extendió su mano porque aquel hombre necesitaba que alguien lo tocara. Esta vez le puso atención a sus palabras. Sus palabras le dijo: Señor, si quieres. Y él le dijo: sí quiero. ¿Puedo escuchar la ternura de Jesús? Diciéndole al oído: eso que tú me pides, sí quiero. ¿Sabe el poder que tiene eso? No solamente el poder sanador de la lepra, sino el poder de su alma, en su alma, de todo lo que estaba impactando a este hombre. Sí quiero. Le estaba poniendo atención y le contestó, reaccionó de acuerdo a lo que el hombre aquel necesitaba, que no solamente era su necesidad de ser sano, claro. Con su interés Jesús le dejó ver al leproso que le puso atención, y con esta acción le mostró el valor que él tiene para Dios. Su compasión produjo acciones inmediatas. Lo tocó, le puso atención, le habló, le sanó. Es una lección muy poderosa para todos nosotros. Vamos en este mundo tan deprisa, con tantas cosas que queremos hacer, que nos pasamos de largo y no ponemos atención en las personas, en las necesidades que tienen las personas. Todos lo hacemos. No nos detenemos a saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Y a nuestro alrededor hay tantas personas que necesitan atención nuestra y no lo hacemos. No nos damos cuenta. No somos capaces de tener compasión. Y aquí tenemos al Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, teniendo compasión por un hombre leproso, marginado de la sociedad. Lo tocó, le puso atención, le habló y le sanó. El desafío es poner atención a los que están alrededor nuestro. Saber qué siente, qué piensa. Porque no lo hacemos. Vamos deprisa, vamos a la carrera y tenemos nuestra propia agenda. Humildad también es aceptación, es inclusión, es misericordia. Esta es otra cara de la humildad. Lucas capítulo 5, en el versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Es muy importante el hecho de que este hombre era un recaudador de impuestos. Era un judío, también rechazado por la sociedad, pero por otros motivos, no por enfermedad, sino por cuestiones económicas. Era el que les cobraba y era considerado un traidor al pueblo porque se había unido con Roma. Sentado en la oficina de los impuestos estaba este recaudador y le dijo: sígueme. Jesús diciéndole a un recaudador, a un hombre también que lo odiaban y hablaban mal de él, le dijo: sígueme. Y este hombre dejó todo y se levantó y le seguía. Leví le ofreció un gran banquete. Inmediatamente este hombre dijo: voy a ofrecerle un banquete a mi maestro. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos. Imagínense, le hizo una fiesta al Señor, una comida, e invitó a los recaudadores de impuestos. O sea, era una casa, era un lugar aquel lleno de puros odiados. Y se puede imaginar todos los vecinos viendo que a la casa de Leví iban entrando todos los recaudadores, y luego ver que entra Jesús. Bueno,
Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos, los religiosos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aunque no parezca, esta escena la hemos vivido todos nosotros varias veces en nuestra, lo que es peor, en nuestra familia. Cuando nos hemos, sobre todo muy al principio, cuando nos convertimos, nos volvemos tan ortodoxos, nos volvemos tan celosos de lo que ahora creemos. Hay ocasiones en que nosotros juzgamos la conducta de los que no creen igual que nosotros, incluso somos más severos que Jesús mismo. Juzgar sus conductas para no participar de ellos, nosotras, pues no está mal. O sea, yo no quiero hacer lo que él hace. Lo que sí está mal es condenarla con desprecio y exclusión de nuestra vida. Eso sí está mal. Juzgar que sus actos son malos y que no debemos hacerlos está bien, pero condenarlos y expulsarlos y decir: no, no te quiero en mi vida, eso no está bien. Jesús recibió a todos los recaudadores, se sentó a la mesa con ellos, porque es el tiempo de la gracia, no es el tiempo del juicio. Ya vendrá el Señor en su segunda venida, y entonces sí vendrá en el caballo blanco con la espada en mano a ejercer juicio sobre todos aquellos que no quisieron recibir la palabra del Señor. Pero nosotros mismos fuimos alcanzados por la gracia. Ya ves que no somos, o sea, sentirnos como el fariseo, que somos perfectos, eso es arrogancia, o sea, no es humildad. La aceptación de Jesús no tiene nada que ver con la aceptación de su forma de vivir, más bien tiene que ver con la necesidad de los pecadores y con la intención de alcanzarlos, de que escuchen, de que vean que hay una forma de vivir diferente, de que vean a Cristo, porque si ven la humildad reflejada en aquellos siervos de Él, verán a Cristo. Y entonces la humildad no excluye a nadie. La humildad sirve la mesa, como lo hizo Leví. La humildad sirve la mesa para que estén ahí aquellos que necesitan conocer del Señor. No quiere decir que yo participe de eso. No quiere decir que yo sea como ellos. No quiere decir, bueno, en algún momento yo me tendré que apartar de eso. En algún momento no pondré. Pero para presentar la palabra del Señor, para testificar de Dios, hay que ser humildes. Y hay que saber que así estábamos nosotros en otro tiempo. Y quizá peor. Si Jesús hubiera sido como nosotros de celoso, hubiera sido el primero en lanzar la piedra a aquella mujer. Pero no lo hizo. No lanzó aquella piedra. Juan capítulo 8, versículo 1. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Una mujer adúltera. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno,
comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Le pregunta. ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Finalmente Jesús quería llegar a este punto en donde le dice: hey, necesitas arreglar tu vida, no peques más. Y tuvo el Señor la humildad de mantenerse ahí con ella, aunque era una mujer que merecía ser apedreada. Le puso su humildad en acción. Muchas veces también otra de las caras de la humildad tiene que ver con cómo respondemos nosotros ante las presiones de la vida. ¿Así? Porque cuando estamos sometidos a presiones, a estrés, fácilmente podríamos enojarnos, podríamos responder, podríamos actuar de mala manera. Jesús no respondió a sus agravios, a quienes lo agraviaban, a quienes lo insultaban. Y vaya que fue sometido a mucha presión. Muchas veces nosotros no somos capaces de soportar el agravio de alguien. El que alguien nos insulte, se refiera a nosotros, nos desprecie, o que simplemente no actúen como esperamos que actúen con nosotros. Jesús fue sometido a mucha presión. Y pudiendo haber respondido, no lo hizo. Mateo capítulo 26, en el versículo 62, dice, vean la presión sobre Jesús. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? Lo estaban acusando. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿O qué te acusan? Pero Jesús se quedó callado. Ay, muchachos, hermanos, mantenernos callados en momentos de presión, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Explotamos rápidamente reaccionamos. Necesitamos ejercitar esta forma de humildad, mantenernos callados. Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Querían matarlo. Vea la presión. Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Matémoslo. Entonces le escupieron el rostro. Y le dieron puñetazos. Y otros lo bofetearon. ¿Cuánta presión? Y se mantenía callado. Nosotros hay veces que ante una palabra fuerte, o elevar un poco el volumen, o responder, o que nos respondan de una forma no muy adecuada, explotamos. No soportamos el que alguien no responda como yo espero que responda. Y Jesús, sometido a esta presión: matémosle, escúpanlo, golpéenlo, abofetéenlo. Y él callado.
Aquí está la humildad, sí, pasiva, que en sí mismo es una acción. Se mantiene firme. Y luego que lo abofeteaban, le decían: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Se burlaban. Oh, y la burla cómo duele, ¿no? Cómo duele la burla. Jesús aguantó. Jesús no respondió a las agresiones. Durante su juicio, Jesús no se defendió con ira ni arrogancia ante las falsas acusaciones. Su actitud fue mansedumbre, humildad, soportar la presión. Jesús aceptó la cruz sin resistencia, sin necesidad de nada. Jesús no huyó del dolor ni de la cruz, sino que se entregó voluntariamente. Se despojó él mismo, dice el texto que leímos al principio. Y nos invita Pablo: haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó estar en una posición de poder, de privilegios quizá, no, se despojó a sí mismo. Pensaba en otra forma de humildad que deberíamos todos ejercer y la buscaba en Jesús y no la encontraba. Y pensaba en la humildad reconociendo debilidad. Porque usted se imagina al Dios Todopoderoso diciendo: no puedo. ¿Se lo puede imaginar? Pues no cabe en la mente de un cristiano que confiesa que tiene un Dios todopoderoso y que al mismo tiempo ese Dios todopoderoso dice: no puedo. ¿Se lo puede imaginar? Pues es todopoderoso, ¿cómo diría no puedo? A un hombre llorando. ¿Se lo puede imaginar? Nos cuesta mucho trabajo porque nosotros en nuestra cultura no podemos imaginarnos a un hombre llorando. Hemos sido enseñados que los hombres no lloran, que no debemos de llorar, que somos los fuertes de la familia, que debemos poner la muestra para que nos sigan y sean fuertes como nosotros. No llore, le dice el padre a su hijo. Usted es hombrecito, no debe llorar. Hay muchos hombres incapaces de mostrar debilidad. Nuestra cultura nos enseña todo lo contrario. Llorar para muchos representa debilidad, representa vulnerabilidad. Llorar podría representar humildad, arrepentimiento, compasión. Llorar podría ser liberador de estrés o de alguna presión. Y no queremos llorar. ¿Qué significa que Jesús lloró? Porque Jesús lloró. Jesús lloró. Quizás sí significa debilidad, pero mostrarse débil no es malo en sí mismo. Jesús en Getsemaní se mostró débil, se mostró humilde. Pero también lloró cuando Lázaro murió. Juan capítulo 11, versículo 32. Lázaro ya había muerto. Jesús apenas iba a visitar a la familia de un hombre que era amigo de él, que además lo amaba y había muerto. Y Jesús no había estado cuando murió. Y cuando Jesús viene, una de las hermanas de Lázaro sale al encuentro de Jesús y le dice, Juan capítulo 11, versículo 32. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies y diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu
y se entristeció. El Dios Todopoderoso, triste. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y el versículo 35, que solamente tiene 2 palabras, dice: Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por quién lloró Jesús?, le pregunto. ¿Acaso lloró por Lázaro, que estaba muerto? ¿Cree usted que lloró por Lázaro? Lloró por María y por todos los que venían con ella llorando. Pudo ver el dolor del corazón de María sin esperanza. Cuando Jesús dice que lloró, fue cuando los vio a ellos llorar y a todos los que venían con María llorando. Se conmovió y dice: ¿cómo no tienen esperanza? No estaba llorando por Lázaro, porque Lázaro estaba en el mejor momento que podía vivir, porque estaba a punto de resucitar. La maravilla del milagro que Jesús iba a hacer era resucitar a Lázaro, pero aquellos que estaban vivos no tenían esperanza. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Conmovido Jesús se entristeció y lloró. Escúchenme, todos los hombres fuertes y rudos que no se atreven a mostrar debilidad. Escúchenme, todas las mujeres que la vida las ha golpeado tan fuerte que se han tenido que levantar con más carácter que con fuerza. Escuchen esta descripción del Dios poderoso y al mismo tiempo humilde. Lloró. Les voy a leer un texto para cerrar, que cuando lo leí me conmovió tanto que las lágrimas se me salieron. Justamente la descripción del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, aquel que no tendría por qué sufrir y que estaba en una posición de poder, se despojaba a sí mismo. Dice así: descendiendo de su trono, se quitó su manto de luz y se envolvió en piel humana pigmentada. La luz del universo entró en un vientre oscuro y húmedo. Aquel que los ángeles adoraron se anidó en la placenta de una campesina, nació una noche fría y después durmió en la paja del ganado. María no sabía si darle leche o alabanza, pero le dio las 2 cosas, puesto que él, según pudo deducir, tenía hambre y era santo. José no supo si llamarlo hijo o padre, pero al final le llamó Jesús, puesto que así le había dicho el ángel. Y además no tenía ni la menor idea de qué nombre usar para un Dios que podía arrullar en sus brazos. Pero pienso que ambos bajaron sus cabezas y mentalmente se preguntaron: por todos los cielos, ¿qué estás haciendo, Dios? O dicho de mejor forma: Dios, ¿qué estás haciendo en el mundo? Contesta Dios: ¿puede algo hacer que deje de amarte? Escúchame hablar tu idioma, dormir en tu tierra y sentir tus dolores. Contempla al que hizo la vista y el sonido mientras estornuda, tose y se suena la nariz. ¿Te preguntas si comprendo cómo te sientes? Mira los juguetones ojos del muchacho de Nazaret. Ese es Dios caminando a la escuela. Fíjate en el nene de 2 años en la mesa de María. Ese es Dios derramando la leche. ¿Te preguntas cuánto durará mi amor? Busca la respuesta en una tosca cruz, en una áspera colina. Ese soy yo.
para que contemples allí a tu Hacedor, tu Dios clavado y sangrado, cubierto de escupitajos y su dolor. Es tu pecado lo que estoy sintiendo, es tu muerte lo que estoy muriendo, es tu resurrección la que estoy viviendo. Así es como te amo. ¿Puede algo interponerse entre tú y yo?, pregunta el primogénito. Escucha la respuesta y apuesta tu futuro en las triunfantes palabras del apóstol Pablo, que dicen: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Créditos al autor Max Lucado. Ese es el Dios todopoderoso, humillándose. ¿Por qué? Por ti y por mí. Para mostrarnos su compasión, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su interés, para decirnos: aquí estoy, te entiendo, sé cómo te sientes. Para decirnos: no estás solo. Y si te preguntas ¿hasta cuándo durará mi amor?, te digo: no terminará. Porque por eso di mi vida, la entregué toda. No quedó ni una sola gota de sangre en su cuerpo. Se entregó. Este es el Dios todopoderoso y al mismo tiempo Dios humilde. Tuve que llegar a esta descripción realmente para poder entender lo que significaba que un Dios fuerte y poderoso se encarnó y vino. ¿Y todo para qué? Para salvarme, para rescatarme de donde estaba, para rescatarme de la vana manera de vivir. ¿Y sabe qué es lo que nos pide? Simplemente lo que el apóstol Pablo dice: haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser Dios, no escatimó el tener privilegios, no escatimó el estar en su trono. No, Él mismo se despojó, Él mismo se humilló. No es necesario que nadie lo humillara. Parecía que todos aquellos hombres que lo escupían, parecía que todos aquellos hombres que lo golpeaban lo estaban humillando, pero no, en lo absoluto no. Él mismo decidió humillarse. Ante esta descripción, ¿qué haremos, hermanos? Tanto que nos falta, tanto que hay por hacer. Pero no desistamos, pero no nos demos por vencidos. Nos caemos, hay que levantarnos. Nos caemos, no podemos quedarnos tirados, porque ahí está Él, como lo estuvo con el leproso, extendiéndonos la mano. Porque ahí está Él tocando nuestro dolor. Ahí está Él tocando nuestra herida. Ahí está Él diciendo: sí quiero. ¿Y tú quieres? Cierra sus ojos, hermano. Tomemos un tiempo para reflexionar sobre lo que Dios tiene de expectativas de parte nuestra. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque yo no lo merecía, Señor. Sin embargo,
estuviste dispuesto a salvarme. Gracias porque aunque caigo una vez y vuelvo a caer, tu mano siempre es extendida para levantarme. Gracias, Señor. Reconozco que no puedo en mis propias fuerzas, en mi propio mérito. No hay mérito alguno en mí. Te necesito, Maestro. Te necesito, Señor. Ven a mí, Padre, y sana mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador. Eres el principio y el fin, mi redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi
corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre.